Buenos días a todos. Gracias por conectarse con nuestro sistema de videoconferencias, con las que tratamos de mantener actualizados con la última información, eh, las novedades legislativas, los proyectos que han sido recientemente aprobados por el Congreso y hoy obviamente nos vamos a ocupar de la reforma impositiva del impuesto a las ganancias vinculada con la indemnización por despido. Ya no tenemos más videoconferencias previstas para el mes de diciembre, pero sí para el mes de enero. Suponemos que en las sesiones extraordinarias se va a aprobar alguna norma vinculada con el mundo laboral, con lo cual vamos a estar al tanto y atentos a las reformas que se puedan presentar. Vamos a hacer un repaso de jurisprudencia, de fallos que tengan que ver con las últimas novedades legislativas y vamos a repasar también los efectos, las consecuencias de los aumentos de salarios, el aumento ordenado por el Poder Ejecutivo por el decreto de necesidad de urgencia 1043, vinculado con el bono o asignación no remunerativa, y cómo cerraron las paritarias y las negociaciones colectivas de los convenios, que ya vimos que hay ya un convenio récord, que es el convenio de aceiteros, que firmó en la friolera de 75% de ajuste para este año, 30% por encima de lo que se había firmado como los mejores convenios, teniendo en cuenta el de empleados de comercio, por ejemplo, que cerró en el 45%. De modo tal que ya tenemos algunas manifestaciones espectaculares de lo que pueden ser la gravitación de los convenios en el marco general y final de los salarios, teniendo en cuenta siempre el elemento selectividad que va a haber, que tiene que ver con cómo le va a cada actividad. Cuando contestemos las preguntas, les aclaro a todos, preservamos el anonimato de quien nos ha preguntado, solamente decimos el nombre de pila, no decimos ni el apellido ni la empresa de donde nos consultan, simplemente para ubicar la pregunta en la persona o en la empresa que nos está haciendo la consulta, pero preservando, reitero, el anonimato de quien hace la consulta. Bueno, vamos a comenzar entonces con el tema de hoy, que es analizar qué hay que hacer con respecto al impuesto a las ganancias una vez que se ha producido la reforma del artículo 79 de la Ley de Impuesto a las Ganancias y que se ha dictado el decreto reglamentario respectivo. Ambas normas, como ya lo hemos venido sosteniendo en los artículos en el Cronista Comercial y en una nota detallada que hemos hecho para la editorial La Ley, esto lo digo para los que tienen suscripción de la ley, tienen ahí una nota detallada de todos los antecedentes jurisprudenciales y de las razones por las cuales entendemos que tanto el artículo 79 como su reglamentación son inconstitucionales, violan normas básicas de nuestro sistema jurídico y preservan la vigencia de la doctrina del caso Negri, que también vamos a analizar. Primero vamos al principio general que ustedes ven en este slide, según el cual, históricamente, la ley de impuesto a las ganancias, desde sus orígenes, considera exento del impuesto a las ganancias a la indemnización por antigüedad. Esta excepción, digamos, exención prevista en la ley, alcanza solo a quien paga por razón del despido sin causa la indemnización por antigüedad prevista en el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo. Esta exención, o sea, esto está previsto expresamente en la Ley de Impuesto a las Ganancias, está en el artículo 20, inciso I, y es una clara determinación de que para el legislador del sistema impositivo, la indemnización por despido, o sea, la indemnización que recibe una persona por haberse producido la desvinculación sin causa, no está alcanzada por el impuesto. Acá un par de aclaraciones históricas que tienen que ver con el pasado, no con el presente, pero que se aplican y tienen plena vigencia hoy, que cuando la causal de despido no da derecho a ninguna indemnización, esta exención no opera. Esto lo digo porque hay veces que las empresas
acuerdan con el trabajador que renuncie y contra la renuncia le pagan una suma que imputan a indemnización por despido. En ese caso, la indemnización por despido, como no está previsto en una causal que genere derecho a la indemnización, está alcanzada por el impuesto. Lo mismo ocurre si ha sido un despido con justa causa y no se revierte ese proceso de sin justa causa y se le paga una compensación a la persona. También esa suma está alcanzada por el impuesto. Esto estamos hablando en forma rigurosa, ¿no? Desde ya, ¿cuál es el efecto si uno comete estos dos errores? Y bueno, sencillamente que está expuesto a una contingencia si la AFIP detecta que estas compensaciones se pagaron por causales de despido que no dan derecho a ninguna indemnización. Por efecto de la aplicación de esta exención del artículo 20, inciso I, tenemos que hacer dos aclaraciones muy importantes. La primera es que la jurisprudencia ha entendido que las indemnizaciones agravadas también están fuera del impuesto. Esto es el caso de la indemnización por maternidad, de 13 sueldos, la indemnización por matrimonio y también las indemnizaciones previstas por estabilidad gremial. Después vamos a ver los casos de Lorenzo y Cuevas, que son dos casos de la Corte Suprema, en donde se hace el análisis correspondiente para dejar de lado estas indemnizaciones a los efectos del impuesto a las ganancias. Entonces reitero, además de la indemnización por despido, están exentas las indemnizaciones agravadas, la prevista por protección de la mujer frente al despido por causa de maternidad, la protección frente al despido por causa de matrimonio y las vinculadas con la tutela sindical, o sea, la protección frente al despido de quien está protegido por la tutela sindical de la Ley de Asociaciones Sindicales. Otro tema muy importante de la Ley de Impuesto a las Ganancias sobre la indemnización por despido tiene que ver con las contingencias que se han originado en las prestaciones no remunerativas. Si bien sobre el tema vamos a volver luego y las vamos a analizar, lo cierto es que los fallos que hay respecto de las prestaciones no remunerativas han determinado que las sumas que por efecto de un convenio colectivo o de los decretos del Poder Ejecutivo, y esto se refiere a los casos de los decretos de los expresidentes Duhalde y Néstor Kirchner, la calificación de no remunerativas es ilegal, es inconstitucional y por lo tanto se deben revertir y por lo tanto forman la base de cálculo de la indemnización por despido y del preaviso, de modo tal que si uno tuviese este tipo de prestaciones dentro de los últimos 12 meses del año del trabajador, deberá hacer los cálculos correspondientes para integrarlo a la base, porque de lo contrario también tiene una contingencia ya no vinculada con la FIP, sino más bien vinculada con el trabajador, pero a lo que me quiero referir es que si uno incorpora estas prestaciones a la suma correspondiente a la base de la indemnización por despido, es una incorporación absolutamente correcta por efecto de estos fallos de la Corte que ya mencioné, y además es también una conducta absolutamente correcta para prevenir un futuro reclamo del trabajador. Y estas sumas incorporadas por efecto del fallo fundamentalmente de González con Polimat, estoy tratando de conectarme también para ver si recibo alguna consulta, que todas estas sumas se deben integrar a la base y por lo tanto están exentas del impuesto a las ganancias. Y después viene mucho más enfáticamente González con Polimat, que habla de los decretos dictados por el Poder Ejecutivo que hablaron de prestaciones no remunerativas. Y finalmente el caso de Cervecería Quilmes, que es Díaz con Cervecería Quilmes, que volvió a reiterar la inconstitucionalidad de prestaciones no remunerativas pactadas en los convenios y homologadas por el Ministerio de Trabajo dentro del contexto de las negociaciones de salarios. Así que tengan en cuenta que las prestaciones no remunerativas son contingentes y por lo tanto es muy común que las empresas nos consulten sobre este particular y que nosotros aconsejemos enfáticamente incorporar las diferencias o la incidencia de las prestaciones no remunerativas en la base del cálculo de la indemnización por antigüedad y establecer junto con eso una cláusula de compensabilidad frente a cualquier reclamo que pueda haber por diferencias imputadas a este
diferencial o este plus que se paga junto con la indemnización. Para nuestra interpretación, ambas sumas, la calculada legalmente más la calculada legalmente como un adicional para cubrir las contingencias, están fuera del alcance del impuesto. ¿Cómo comienza el debate que dio origen a esta charla y que crea tantas controversias? Bueno, en discusiones que tuvimos nosotros oficialmente con la FIP para hablar de los términos y los alcances de las prestaciones remunerativas y no remunerativas, o para determinar los alcances del impuesto, cuando sale el artículo 79, obviamente hicimos una crítica muy enérgica a esta norma, que desde muchos puntos de vista, como vamos a ver, es inconstitucional, y fuimos escuchados por las autoridades de la FIP y por sus asesores, y allí fue donde nos enteramos de que fue una intervención de Lelita Carrió, que dijo que las personas que ganan mucho dinero y que cobran indemnizaciones importantes tienen que tributar el impuesto porque tienen mucha plata. Bueno, todo esto es es una afirmación absolutamente no científica y relativa, porque también quien tiene una suma de dinero importante tiene un estándar de vida y gastos mucho más importantes, y por supuesto, frente a la desvinculación, tiene que hacer frente a los gastos sin empleo, y entonces está en el mismo desamparo, aunque en condiciones completamente distintas, eso es claro, pero está en el mismo desamparo que cualquier persona que pierde el empleo y tiene que recurrir a los ahorros o a ir gastando de la indemnización por despido lo mínimo posible para afrontar los gastos corrientes. Con lo cual, esta afirmación de Lilita Carrió es más bien dogmática. Son muy comunes estas afirmaciones en el marco de los políticos. Veamos la parte jurídica para no perder la objetividad de esta charla. Cuando nosotros nos enfrentamos con las autoridades de la FIP para discutir los alcances del artículo 79, la mayoría de los técnicos de la FIP desde el interior, a pesar de su espíritu fiscalista y su ánimo recaudador, que es obviamente lógico dentro de un ente como es la FIP, muchos nos decían que efectivamente el artículo 79 había sido escrito sobre la base de un planteo dogmático y aspiracional, porque estaba muy mal redactado. Ese artículo 79 dice que quedan comprendidas en las previsiones del segundo párrafo del artículo 79 impuesto a las ganancias las sumas que se generen con motivo de desvinculación laboral de empleados que se desempeñen en cargos directivos y ejecutivos en empresas públicas o privadas. Al comprenderlo en este primer párrafo, lo que se dice es que están alcanzados por el impuesto a las ganancias cuarta categoría. ¿Qué es lo que está alcanzado por el impuesto? Como sigue diciendo después el artículo, lo que está alcanzado por el impuesto es lo que excede la indemnización por despido sin causa y lo que excede los acuerdos 241, una vez pactados, que también superan el monto del 245. O sea, prevé las dos situaciones, tanto la del 241 de desvinculación de común acuerdo, como la de la desvinculación en forma directa por despido sin causa. Y en los dos casos grava con el impuesto a las ganancias cuarta categoría el excedente, o sea, lo que excede el cálculo de la indemnización por despido. Como ustedes ven, el principio general parece bastante claro en cuanto a que alcanza a los directivos con funciones ejecutivas. Lo que se deriva o se relega es a la reglamentación quiénes son las personas alcanzadas, y así lo dice claramente el artículo 79 en un último párrafo, que será la reglamentación la que determine quiénes son las personas que efectivamente cumplen con estos requisitos. En la interpretación original de la AFIP, también en estos diálogos que tuvimos a propósito de las críticas al artículo 79, surgió con mucha claridad que se quisieron referir a los directivos de máximo nivel de una organización, que generalmente reportan a los accionistas o al presidente de la compañía, y que trabajan en relación de dependencia. O sea, no se refirió
a los directores que cumplen con la función como miembros del directorio de la ley de asociaciones, perdón, con la ley de sociedades comerciales, 19.550, que ahora está reformada y adaptada dentro del Código Civil y Comercial de la Nación, sino que se refiere a aquellos directores que efectivamente cumplen funciones ejecutivas en todo o en gran parte del tiempo disponible que tienen para trabajar. Esta determinación hizo que no tuviera aplicación efectiva el artículo 79 hasta que salió la reglamentación, porque la reglamentación era la que iba a determinar a quiénes alcanzaba, y esto era, y debía contemplarse o analizarse así, esto estaba referido a una norma reglamentaria que fijara los alcances, y por lo tanto la ley no era operativa, sino que era programática, estaba subordinada a una segunda norma que le permitiera determinar quién iba a quedar afectado por el impuesto. En los primeros días de noviembre sale este decreto reglamentario 976/2018, que es el que verdaderamente ha generado mayores controversias. ¿Por qué? Porque incluye en la lista de personas alcanzadas por esta figura del directivo con funciones ejecutivas a un montón de figuras que por lo menos en el espíritu de la ley, según los propios asesores de la AFIP, no estaban previstos. Primero vamos a ver la norma y después vamos a ver un cuadrito que tenemos a continuación, donde está todo el resumen de todos estos cargos. Dice que hubieran ocupado o desempeñado efectivamente en forma continua o discontinua dentro de los 12 meses inmediatos anteriores a la fecha de vinculación. En la ley no se habla nada de plazos, se habla de el cargo, obviamente, que tenía la persona al momento de la desvinculación, no de los últimos 12 meses. Con lo cual, esta afirmación ya excede no solamente el espíritu, sino la letra misma de la ley, y no se visualiza el sentido, porque en realidad el despido y la fecha del despido es la que determina cuáles son las circunstancias alrededor de las cuales se hace el cálculo, ¿no? Pero bueno, la primera afirmación absolutamente extraña al contenido de la ley de fondos son los 12 meses. Y después se dice que estos 12 meses anteriores a la fecha de vinculación, cargos en directorios. Esta afirmación de tipo general también está mal, porque los directorios en donde el trabajador no cobra sueldo, donde cobra honorarios por formar parte del directorio de una sociedad anónima, no está alcanzado. Consejos, supongo yo que debe ser referido a consejos de administración. Juntas, comisiones ejecutivas o de dirección, u órganos societarios asimilables, o posiciones gerenciales que involucren la toma de decisiones o la ejecución de políticas y directivas adoptadas por los accionistas, socios u órganos antes mencionados. Y después hay un segundo requisito que es acumulativo, o sea, los dos requisitos se deben cumplir, que establece otra pauta que tampoco está en la ley, que es que la persona tiene que tener una remuneración bruta de que por lo menos 15 salarios mínimos vitales y móviles, que serían hoy unos 160.000 pesos. Ya dijimos, y después lo vamos a analizar con más detalle, que la ley es inconstitucional. Pero ahora el decreto plantea dos temas importantes. Un tema es a quiénes alcanza, y acá están todos los requisitos, y el otro tema, y también lo vamos a tratar, es desde cuándo es operativa. Y para nosotros es operativa desde la fecha en que se dictó el decreto, que es el 1 de noviembre del año 2018, y no antes. Con lo cual, quien haya hecho aplicación efectiva de este decreto antes de la reglamentación, lo hizo sin conocer, sin tener en sus manos el alcance, partiendo de la premisa de que en algunas situaciones lo que decía la ley era suficiente como para identificar el cargo de la persona que uno estaba desvinculando. Esto es lo que ocurrió en algunas empresas que se plantearon el debate de sí, pero fulano de tal, al que estamos desvinculando, seguro que va a estar comprendido la reglamentación, por ejemplo, porque es el número 1 de la empresa en forma ejecutiva, ¿no? El CEO, por ejemplo,
que curiosamente en la reglamentación el CEO no está previsto, ¿no? Porque dice directores que reportan a, y no dicen que reporten al CEO, pero bueno, no está dicho literalmente, por ahí está comprendido entre los directivos. Eh, entonces, desde el punto de vista, desde todo punto de vista, la norma del artículo 79 contradice lo que dice el artículo segundo de la ley de impuesto a las ganancias en cuanto a cuáles son los requisitos para que una ganancia sea imponible, con lo cual esa contradicción parte de la premisa de que el fallo Negri sigue vigente, que el fallo Negri traspasa o perfora la reforma del artículo 79 y que hoy se podría aplicar sin ningún retaseo, porque el fallo Negri hace referencia a un aspecto que en la ley de impuesto a las ganancias no fue modificado. Así que les reitero, tenemos argumentaciones para mirar la invalidez de la reforma, tanto desde el artículo 79 como modificación del texto de fondo, como de la decreto reglamentario 976. Daniel nos vuelve a preguntar, Daniel tuvo muchas preguntas vinculadas con el mismo tema, si es exigible al beneficiario el ingreso del impuesto sobre lo percibido. No, el impuesto se calcula sobre el bruto, no sobre lo percibido, que es el neto. Así que, bueno, no quiero seguir prolongando la agonía de esta videoconferencia con más preguntas, pero yo creo personalmente que con las preguntas que se han hecho, más algunas que veo ahora que son repetitivas, nosotros en el cuestionario que le vamos a dar para responderle a las preguntas van a tener todas las respuestas que necesitaban. Entonces, para despedirme, les reitero que la segunda quincena de enero tendríamos una video para analizar todo el tema de salarial y las novedades, porque como hay sesiones extraordinarias y siempre hay alguna sorpresa, no sería nada extraño que se apruebe la ley de igualdad de género, que tiene un montón de prerrogativas de mayores costos para las empresas, tiene un cuadro de licencias que verdaderamente sorprendió y asombró a todos los que vimos cómo estaba armado el proyecto, porque prevé hasta una licencia de 30 días sin goce de sueldo por año para organizar la agenda de la persona que lo solicite, en fin. A lo que me refiero es que en el mes de enero vamos a tener una videoconferencia que generalmente en enero siempre lo evitábamos, dada la importancia que van a tener las cláusulas de revisión y la incidencia que puede tener sobre el presupuesto del año que viene. Les anticipo a todos que el presupuesto de este año termina entre el 45 y el 47% de inflación, que muchas empresas en el personal jerárquico no han llegado ni a la mitad de esto en cuanto a aumento de salarios y que en los convenios colectivos hay en general una pérdida importante del poder adquisitivo porque también en los aumentos de salario no se respetó el total de la inflación, todo eso teniendo en cuenta que hay muchas actividades que se encuentran atravesando crisis importantes y entonces no están en condiciones de asumir estos aumentos. Les agradezco a todos que se hayan conectado con esta videoconferencia, espero que les haya sido útil y les mandamos a todos el material y nos vemos en enero. Los mejores deseos de éxito para el año que viene y que pasen todos unas muy felices fiestas de fin de año junto a su familia. Hasta pronto.